el golpe a la gallina de los huevos de oro. Sé bienvenido a tu canal Megaforum. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de la norma oficial 035, mediante la cual a partir de octubre de 2019 se dice que todos los patrones en México, pero si decimos la palabra patrón no nos dice nada. Cualquier persona que contrate a alguien que le ayude, desde el más pequeño hasta el más grande, va a tener la obligación a cuidar a su empleado del estrés y será su responsabilidad, lo cual es a todas luces un abuso y va en contra de la generación de empleos. Recordemos que en el año 2019 el crecimiento de México fue negativo, pero reportó el INEGI un crecimiento cero. El crecimiento cero es falso, es negativo nuestro crecimiento. Ya estamos en decrecimiento. Vamos para atrás, no hemos avanzado nada. Si las instituciones oficiales controladas por el gobierno te dicen crecimiento cero, es porque hay un crecimiento negativo. Estamos perdiendo. Ahora bien, se han perdido cerca de 100,000 empleos en lo que va de 2019. No hablemos de los que supuestamente se generan, porque se compara en relación al año anterior. Si el año anterior se generaron poco más de 300,000 y este año poco más de 200,000, se ha dejado de generar 100,000. Se han perdido 100,000 empleos en relación al año anterior. Ahora bien, aquí no es para que nadie se rasgue las vestiduras e inmediatamente tome un partido u otro y empiece a decir lo que tontamente algunos argumentan. Es fifí, es la oposición, son los chairos. El dividir solamente beneficia a quien ya tiene el poder. Que la Organización Internacional del Trabajo trae una agenda en apoyo a la corriente socialista, sobre todo en América Latina. Estamos viendo las crisis en Perú, Ecuador, Chile, Colombia, donde la gente está protestando por cuestiones absurdas. El gobierno no te va a dar una vida, tú debes luchar por ella. Las decisiones que tú tomas en tu vida, si te equivocas, tú tienes que pagar tus culpas. No tiene por qué el gobierno darte dádivas ni otorgarte todo, ya que las dádivas y los regalos vienen de quien paga impuestos. Si no hay quien pague impuestos, no va a tener el gobierno ingresos para obsequiar eso que quiere obsequiar. Aquí aclaro, es y debe haber ayuda social, pero debe tener un límite en relación a los ingresos del gobierno. Vamos a ser claros, en la Constitución podría ponerse que el 10% de todos los ingresos del gobierno, independientemente si son muchos o pocos, se van a destinar a programas sociales. De esta manera, lo que es claro es, como se dice, cuentas claras, amistades largas. En este sentido, queda muy claro, si el presupuesto de egresos es tal, el 10%, ni más ni menos, tendría que ser, es un ejemplo, puede variar ese porcentaje, a programas sociales, porque sí se necesitan, aclaro. En segundo lugar, cuando sobrepasa la proporción que puede cubrir y pagar el Estado, ya no se justifica. Ahí es cuando la población, no son unos niños, tienen que entender que el gobierno no puede solventar un nivel de vida y no puede pagar por los errores que comete cada ciudadano en lo individual. Aquí vamos a aclarar, no se trata de que alguien vaya a la universidad y estudie, porque hoy en día estudiar no sirve de nada. No sirve de nada porque no va a haber empleo si todos estudian. Más bien debe haber empleos de diferentes cualificaciones. Se necesitan quien barra las calles, quien patrulle las calles, quien construya una casa. Se necesitan todo tipo de empleos. Simplemente debemos brindar una mejor garantía a cada uno de esos empleos. Cada uno de esos trabajadores debe de tener unas mejores condiciones laborales, siempre y cuando no implique la quiebra para quien lo contrate. Y eso es lo que puede ocurrir hoy en día. La Organización Internacional del Trabajo está haciendo una agenda para obligar a caer en la esclavitud, en la pobreza a América Latina, argumentando cosas buenas a las que nadie puede negarse, porque nadie puede decir que un trabajador debe vivir estresado, que es bueno y es sano que se le cuide. Sí, pero ya ahora ya es una obligación, ya es una norma oficial mexicana, y también la estrategia es elaborar y establecer multas altísimas. Con las multas altísimas te pueden quitar tu patrimonio. Actualmente en la Ciudad de México, por un incidente de tránsito, te quitan tu carro. Por una cuestión de que cortes una rama de un árbol, te quitan tu casa.
porque las multas son hasta de 1 millón de pesos. Entonces, si tu propiedad vale, aunque valga más que eso, te pueden embargar, y en los embargos el valor es el valor que determine el valor catastral. Entonces, propiedades de 10 millones te las pueden quitar por una multa de un árbol, de una rama de un árbol. La situación es totalmente alarmante. Ahora, aparte de eso, si alguien se mete a tu domicilio, si rompe la cerradura e ingresa a un domicilio que no es de él, cambia la cerradura, el gobierno está apoyando las invasiones, como ha venido ocurriendo, pero no hace nada. O sea, no legislan para que sea de manera clara y expedita el poder expulsar a un inquilino que no paga o que daña la propiedad, o a alguien que invade. Esas son cuestiones que no garantizan una propiedad privada. Si no hay una garantía a la propiedad individual, a lo que le costó sudor y sacrificio a cada persona, al patrimonio de las familias de los mexicanos, no puede haber progreso. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Con aparentemente buenas intenciones, se quiere disminuir la planta productiva de México. Quien paga impuestos es la sociedad civil. Esa sociedad civil son desde el changarro de la esquina, el tallercito, toda la gente que genera y que paga impuestos. Esa sociedad civil ahora van a querer disminuir su productividad laboral. Aquí tenemos dos cuestiones. Primeramente, nos está presionando por el Tratado de Libre Comercio, por el TEMEC, nos está presionando Estados Unidos para que elevemos los salarios. Si de manera desproporcionada se elevan los salarios como ellos quieren, van a quebrar 9 de cada 10 empresarios en México. Porque lo que puede pagar un empresario de salario es una cuestión de lo que el mercado lo permita, de lo que la economía de la empresa lo permita. México es una economía muy productiva y queremos que siga así, ojalá siga siendo productiva, pero vamos a aclarar una cosa: si tú los obligas a que suban el salario de esa manera, vas a hacer quebrar una gran parte de las empresas. Ahora, las que queden, si los estás obligando a que cuiden a sus trabajadores hasta porque se sientan mal por estrés, y les impones multas millonarias, gigantescas y onerosas, estás atentando a la propiedad privada, estás atentando a la productividad y estás destruyendo la gallina de los huevos de oro, que es quien paga impuestos. El gobierno no va a tener ingresos si sigue en ese sentido. Ahora bien, se dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tal vez prepare un golpe bajo. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a liderar las cuestiones de derechos humanos. Si esa política de derechos humanos la va a establecer el actual gobierno de manera obligatoria, con unas sanciones altísimas que incluso pueden llevar al cierre de la empresa. Y además no va sola la Comisión de Derechos Humanos de México, no va sola, va con la Unidad de Inteligencia Financiera para que hagas caso y la Organización Internacional del Trabajo, que sea el control es únicamente para reducir la productividad y mantener en la pobreza a Latinoamérica, para que sigamos siendo el patio trasero de Estados Unidos. Paradójicamente ellos acusan y hablan muy mal de Estados Unidos y dicen que pero están haciendo todo para mantener y preservar esa situación. Así que no sabemos hacia qué lado hacernos, hacia Estados Unidos o hacia el Foro de Sao Paulo, porque los dos nos perjudican. Tenemos a Donald Trump, que es un bullying hecho y derecho, que nos va a perjudicar porque no quiere a ningún latinoamericano. Y tenemos del otro lado el Foro de Sao Paulo, que tampoco quiere a nadie de la sociedad civil que pague impuestos, no quiere propiedad privada y no quiere empresarios. Los llaman fifís, los llaman escuálidos, y tratan de dividir y polarizar a las sociedades, lo que no debe de ser. No debes dejar que te llamen oposición. Si dejas que te llamen oposición, estás cayendo en su juego. Aquí no podemos caer en el juego de quien quiere establecer algo que no está bien. Ahora, el control sobre las empresas se va a establecer de la siguiente manera: por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que va a estar haciendo visitas de inspección de los comités de derechos humanos, de las políticas que desde el Estado van a ser dirigidas hacia las empresas. Esas prácticas, esas políticas públicas de derechos humanos implementadas desde la Organización Internacional del Trabajo van a hacer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga un control sobre las empresas en México. Aparte, apoyado esto con la Unidad de Inteligencia Financiera, como se dice, no va a haber
ni para dónde hacerse. Se dice, algunas personas dicen que esas prácticas debían convertirse en un aliciente para el sector privado, al ofrecerles beneficios en compras de gobierno e inversiones, darles algo más para que ellos de manera voluntaria accedan a los derechos humanos. Ahora, si sumas esto, porque te comenté la embestida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuestión de políticas públicas de derechos humanos obligatorias y sancionables, multables hacia las empresas, multables al grado que las pueden cerrar, sea la empresa que sea. Si a eso le sumas las increíbles atribuciones de la Ley de Extinción de Dominio, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y aparte de todas esas cuestiones, le hablas de que van en contra del outsourcing. El outsourcing no está mal, son alternativas para contratar a las personas. Ahora bien, si sumas eso, la embestida contra el outsourcing, la embestida en cuestión de derechos humanos que prevé la Comisión Nacional, que va a ser, incluso va a cerrar empresas, con la extinción de dominio, con la unidad de inteligencia financiera y con la equiparación de cualquiera de estos delitos con delitos de organizada, estamos hablando de un completo control del Estado sobre cualquier individuo, cualquier ciudadano mexicano, cualquier empresa establecida en territorio de México. Va a haber un control si avanzamos en esa dirección. En un año a más tardar, en un año más va a tener el control absoluto y total de cualquier ciudadano y empresa en México. No queremos que eso ocurra. Las cosas las justifican de una manera que nadie puede decir que está mal. Es como hablar, el hablar de ayudar, nadie va a decir que está mal ayudar. Todos vamos a decir que es bueno ayudar, pero hay que ver cuáles son la letra chiquita, la letra pequeña de esas supuestas ayudas. Recordemos, tan solo por comentar, que las remesas este año, el año de 2019 que ya termina, las remesas que recibe México van a llegar a récords históricos. Un poco más de 34,000 millones de dólares se prevé. Ahora bien, eso es mucho mayor que la cantidad total destinada primeramente al pago de la deuda. México destina cada año alrededor de 460,000 millones de pesos mexicanos al pago del servicio de deuda, y en 2020 se van a destinar poco más de 600,000 millones de pesos a programas sociales, y se van a destinar cerca de 400,000 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública. Aquí cabe aclarar que la Secretaría de Educación en México es la que recibe también cerca de 600,000, porque en el presupuesto son 300. En otras unidades programáticas y en otras dependencias se le van a asignar de manera indirecta otros 100,000, por eso les hablé de 400,000. Pero cuando ya sumas los apoyos que les dan los diputados locales, federales, los alcaldes, los gobernadores y todo mundo, ONGs y todo mundo que le da a las escuelas, desde aquel que dice yo dono para la impermeabilización, si tú sumas todo eso, las escuelas en México reciben cerca de 600,000 millones de pesos cada año. Con el costo por alumno más alto del mundo, tenemos el resultado más desastroso. Personas que no saben ni siquiera leer y escribir con propiedad y ya están en universidad. Y al último, de nada sirve que todos estudien una licenciatura si de todos modos vamos a necesitar quien barra las calles, vamos a necesitar quien construya una casa, por mencionar algunas actividades. La sociedad no pueden ser todos doctores, todos licenciados, porque alguien tiene que hacer los demás trabajos. En atención a eso también hay que observar que es necesaria las fuentes de trabajo. La única fuente de trabajo que genera y paga impuestos es la fuente de trabajo generada por la iniciativa privada. La sociedad civil es la que paga impuestos y la que mantiene al gobierno. El gobierno no se puede mantener solo. Están apostando a los ingresos del petróleo, pero los ingresos del petróleo son muy mínimos. Incluso las remesas de nuestros connacionales en otros países, sobre todo Estados Unidos, van a llegar a un récord histórico en 2019 de cerca de 34,000 millones de dólares, que son cerca de 680,000 millones de pesos mexicanos. Ante esta situación, quien verdaderamente está sacando a flote al país es la sociedad civil que paga impuestos, los connacionales que envían remesas, y hay que tener mucho cuidado con exceder la proporción de gasto para programas sociales, que sí deben haber, pero debe tener una proporción y una medida que no quiebre las finanzas del gobierno y por ende del país, cuidando que todas estas políticas de derechos humanos no sean un freno
para la productividad y para la generación de empleos. Se debe cuidar la gallina de los huevos de oro para que genere más empleos. Esa sociedad civil debe generar mejores empleos, lógicamente en mejores condiciones. Se quiere que sean mejor pagados en la medida de lo posible y que el mercado lo permita, no a capricho de políticas implementadas desde el exterior como la Organización Internacional del Trabajo y apoyadas sin una conciencia real de lo que es el mercado laboral en México. Hay que tener atención a que no se destruya el mercado laboral mexicano, más bien se estimule, crezca y mejoren, lógicamente se quiere, los salarios y las condiciones de todos los trabajadores mexicanos, por el bien de ellos y por el bien de todos. Queremos que todos estén bien para que al país le vaya bien. No queremos que le vaya mal a nadie. Aquí no estoy hablando de partidos, porque inmediatamente se van a hablar de partidos. No tiene nada que ver eso. Les hablé y les especifiqué en una parte de este video que si dejas que te llamen oposición, está mal. También no dejes que te enclaustren en un partido. Todo ciudadano mexicano tenemos derechos. Podemos hablar porque hay libertad de expresión y tenemos que pedir que las cosas sean en beneficio de México como país. No que alguien gobierne para unos o para otros. Es para todo el país porque todos somos mexicanos. México somos todos. Opiniones, habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.